Bueno, vamos a comenzar por acá. Vamos a hacer una pruebita primero. Hola, 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 Val. Ay, ¿no sirven los audífonos? Probando. Al final no pude hacerlo para nosotras solitas, así que vamos a tener un público ahí mientras vamos probando. ¿Escuchas bien? Sí, ya te escucho bien, pero pensé que iba a servir con mis audífonos, pero no. ¿Quieres que probemos? Mira, sí, están conectados sus audífonos. Sí, están conectados, pero creo que no sirve acá. Y tampoco te da con los tres punticos opción de no. Yo no veo tres puntos. A los de arriba. Acá. ¿Acá? Eso es para poner fondos. ¿Puedes volver a hablar, Karen? Hola, hola. Ay, sí, ahora sí te escucho. Ok. Bueno, yo te cuento que no lo pudimos probar para nosotros solas porque me estaba resultando complicado. Así que como es una comunidad pequeñita, pues las primeras personas que fueron llegando nos vieron en esta prueba de No te sonido. preocupes. Bien, vamos a comenzar entonces. Quiero que sepan las personas que nos van a ver ahora o en diferido que son con Vale. Hace 2 segundos atrás estábamos hablando por mensajito de que, wow, era como difícil y que estábamos nerviosos por este espacio. Pero bueno, acá estamos creo que movidas las dos por una causa en común y por un interés también profundo en común. Por eso hacemos esto. Este espacio se llama Con un Tinto, es un espacio que está en mi cuenta de Instagram para poder ofrecer información de manera accesible, gratuita, a todas las personas que estén interesadas en lo que tiene que ver con el autismo en la adultez, específicamente en las personas nacidas con vulva y muchas de ellas identificadas como mujeres cisgénero. Hoy no va a ser ese caso, ahora justamente vamos a hablar de eso y por eso hago esta aclaración. Antes de comenzar formalmente, quiero para quienes no son de Colombia aclarar que un tinto, o por lo menos en este espacio, no es una copita de vino, es una copita, no es una tacita de café. Pero pues de todas maneras yo soy flexible, o sea, cuando toca vino, pero hoy nos tocó café. Así le decimos al café pequeñito expreso americano. Y acá se usa convencionalmente como para tener una charla amena, profunda, con una persona con la que uno se quiera sentar a tomar este cafecito. Para el día de hoy, yo he invitado a Valeria. Ella ahora nos va a comentar algunas cosas y aprovecho también para hacer un disclaimer muy importante y es lo siguiente, de aquí en adelante yo te voy a pedir, Valeria, que me corrijas si en algún momento no soy acertada con la forma de nombrarte con el pronombre que has elegido. Igualmente, si capaz hago alguna alusión o alguna manera de conjugación del verbo que no sea adecuada. Para mí es un aprendizaje también, por eso hago un disclaimer. No quiero que las personas que nos están viendo ahora o que nos van a ver después piensen que esto ya está todo hecho. Incluso de mí misma hacia adelante quiero como poner esto de manifiesto. Así que bueno, vamos a comenzar. El tinto de hoy lo venimos preparando con Vale hace más o menos un mes y el nombre que ella ha decidido colocarle a este espacio, que lo amé,
es sin molde ni muro, autismo y género más allá de la norma. Así que bueno, te invito a presentarte, ¿vale? Listo, gracias Karen. Bueno, yo soy Valeria Indira Saray Aragón, ese es mi nombre completo. Soy una persona que se identifica como neuroqueer, soy sadre, soy politóloga, o sea, estudié ciencia política y gobierno. Tengo estudios de posgrado en políticas públicas y justicia de género y gestión ambiental del territorio. Pero pues más allá de mi formación, lo que quiero es un poco compartir como desde mi vivencia, desde mi experiencia encarnada, pues que soy una persona autista, no binaria, eh, y que tengo algo que es como común en las personas autistas y es como este sentido de justicia social, eh, en especial pues con lo que tiene que ver con derechos humanos. Y nada, vengo aquí a conversar un poco con Karen sobre cómo esa relación tan estrecha entre género y neurodivergencia. Bien, bueno, gracias por haber aceptado esa invitación. Vale, no suele ser, digamos, la persona más mediática del mundo y aún así ha aceptado, digamos, participar en ese espacio, lo cual yo valoro un montón. Bien, antes de comenzar, yo creo que vamos a aprovechar y hacer un infodumping contigo en relación al conocimiento que tienes de cuestiones muy específicas relacionadas al género. Vamos a hacer primero como estas aclaraciones antes de entrar a la charla a profundidad, porque si no, algunas personas se nos pueden quedar en el medio y no nos van a entender. Entonces, vale, cuéntame, cuando nosotros hablamos de sexo en general, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando hablamos de sexo nos referimos a cómo nos clasifican al nacer, según el cuerpo. Y eso se relaciona con que tenemos ciertos genitales, cromosomas u hormonas, y a partir de, en especial, la genitalidad, es que nos ponen una etiqueta y pues las etiquetas que han primado, que han sido como reconocidas por los tiempos de los tiempos, es o eres niño o eres niña. Eh, pero esto deja de lado las personas intersexuales, y las personas intersexuales van más allá de si eres una persona que nace con vulva y pene. O sea, no es solamente la genitalidad. Hay personas que nacen con vulva, pero no se desarrolla todos sus órganos reproductivos. Y eso le hace también una persona intersexual. Lo mismo ocurre también con personas que nacen con pene, pero que no tienen como los órganos reproductivos, o también está como el tema relacionado con las hormonas y los cromosomas que hacen también que una persona pueda ser intersexual. Entonces, eso es como cuando hablamos de sexo, es cómo nos clasifican. Y nos clasifican sobre todo a partir de la genitalidad, obviando estos otros aspectos que representan y conforman que vendría a ser el sexo, que va más allá de la genitalidad. Bien. ¿Y pueden ser sinónimos identidad de género y sexo? No, no es lo mismo. Bien, Eh, no es lo mismo. ¿Por no, qué no es lo mismo? Por favor, cuéntanos. porque la identidad de género es como una persona se reconoce a sí misma, ¿sí? Y esto puede ser como mujer, como hombre o como yo, que me identifico como una persona no binaria, y también están las personas con experiencia de vida trans y otras identidades de género. A veces coincide con lo que te dijeron al nacer. Entonces, si al nacer a ti te clasificaron como niña y tú en tu proceso de construir tu identidad, de reconocerte a ti misma, dices, sí, soy niña, soy mujer, coincidió. Pero en mi caso, que al nacer me dijeron que por mi genitalidad era mujer, era niña, hoy en día yo puedo decirte no, yo tengo vulva, pero soy una persona no binaria. Entonces, a veces coincide, a veces no coincide con el sexo que te asignaron al nacer. Y
yo quisiera como aclarar que esto no es una sensación pasajera, o sea, la identidad de género no es una sensación pasajera, no es que me levanté un día y dije, ay, es porque uno se enfrenta mucho a estos comentarios de, ay, yo soy mariposa, yo soy gato, no, es una experiencia muy profunda que afecta cómo vivimos, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo y cómo nos tratan, ¿sí? Entonces, no es una sensación pasajera. Perfecto. No sé si sepas esto y se me acaba de ocurrir, pero cuando dices eso de que no es una sensación pasajera, lo primero que me vino a la mente fue la experiencia de muchas infancias diciendo que no se identifican con el sexo asignado al nacer, ¿no? Y el entorno como cuestionando duramente eso. Tal vez no tengas por qué saber la respuesta o no, o tal vez lo quieras contar también desde tu experiencia, pero hay varios mitos que he escuchado que dicen que las personas que no se identifican con su identidad de género en relación a, o sea, que su identidad de género no corresponde, perdón, con su sexo asignado al nacer, pasa en la adultez. Y yo en realidad, No. ya sabiendo y por la investigación y por muchas voces, sé que esto sucede mucho antes, pero ¿qué nos puedes contar sobre eso? Vale. Pues yo puedo contar que, pues en mi caso, siempre sentí que no encajaba en este cuerpo. Pero hay que hacer una claridad, es que yo no me crié en Bogotá. Yo me crié en Arauca, Arauca, ¿sí? Al oriente de Colombia, frontera con Venezuela, un departamento que históricamente ha sido un foco de conflicto armado, ¿sí? Donde distintos actores legales e ilegales han confluido y han controlado y han determinado socialmente cómo las personas allí deben comportarse, ¿no? Y también pues un departamento muy marcado por la religión católica. Eh, entonces, pues un poco tener con quién hablar o algún referente, pues en lo absoluto. Simplemente siempre sentir la incomodidad no encajar, de no encajar por no sentirme femenina y de no encajar además por no ser lo que se espera que pues sean las niñeces, ¿no? Y sobre todo a quienes se les ha dicho que tienen que ser mujeres, de ser callada, de ser aplacada, de ser juiciosa, de sentarse bien, que eso también se relaciona mucho con mi autismo, ¿no? No solamente con mi identidad de género. Eh, y pues es realmente hasta que llego acá a estudiar en la universidad que empiezo a explorar más mi expresión de género, ¿no? Porque además también pues tuve una mamá bastante impositiva con cómo debía ser mi expresión de género. Entonces, pues yo eso realmente no lo pude explorar, simplemente pues me tocaba ponerme la ropa que me decían que tenía que ponerme. Y al llegar acá, pues puedo explorarlo, pues porque además geográficamente Arauca comparado con Bogotá es otro contexto, acá es frío, es montaña, hace también que tenga la facilidad de transicionar de la excusa perfecta de por qué demonios tengo que usar tacones en esta ciudad, estudiando en el centro y viviendo en Cedritos. Entonces ahí puedo como empezar ya a explorar cuál era mi expresión de género también, ¿no? Yo creo que lo único que tuve muy, muy marcado desde muy pequeña fue el pelo corto. O sea, siempre que me enviaban acá de vacaciones con mis abuelos, mi tía, la hermana de mi mamá, era muy alcahueta conmigo y me llevaba a la peluquería a que me cortaran el pelo como un niño. Y no era porque yo quisiera ser un niño, es porque odio el pelo largo. Me parece horrible. No entendía por qué tenía que tener el pelo largo en una ciudad tan caliente como Arauca. Entonces, pues para mí era mucho más práctico el pelo corto en el contexto en el que vivía y que nunca me ha gustado tener el pelo en la cara. O sea, tú me ves acá, yo amo mis cancelares también porque me quitan el pelo en la Me cara. quitan el que Entonces, Ok. y eso siempre fue una pelea, sobre todo con mi progenitor, ¿no? Como, parece un macho, no sé qué, marimacha.
sin que realmente yo incluso supiera en ese momento qué eran todas esas palabras, ¿no? Porque en ese entonces, pues de eso no se hablaba mucho en Arauca, ¿no? Son cosas que después voy viendo como, pero mi mamá se tiene una amiga que es lesbiana, pero tiene un amigo que es gay, o sea, esto se puede hacer en este pueblo, ¿sí? Pero es como que son cosas que son muy tabú y las esconde, y eso pude como empezar a ponerle un nombre muy en mi adolescencia, muy como a los 13, 14 años, eh, haciéndome preguntas desde muy pequeña porque sentía cosas por personas de mi mismo sexo, pero teniendo muy claro que eso estaba mal, porque eso sí es una norma muy clara que en ese entonces, porque las cosas han ido evolucionando en Arauca, pero en ese entonces no estaba permitido. Entonces eso, pues como para responder como, no, esto no me pasó a los 33 años, a los 25, esto me pasó hace mucho tiempo, solo que cuando accedes a información, sabes cómo nombrarte, ¿sí? Porque yo sé que la gente dice, ay, qué montón de categorías, qué montón de etiquetas, qué montón de cosas, pero realmente no accedemos a esto tan fácilmente. Tenemos la incomodidad sin saber cómo nombrarnos. Sí, tal cual. Y en medio de eso que nosotros estamos hablando, ¿cómo entra entonces ahí la orientación sexual? Porque tenemos ya género, identidad de género, Sexo. Y sexo. sexo y ahora la orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con quién te atrae o con quién te vinculas afectiva y o sexualmente, ¿no? Porque pues, no solamente te vinculas sexualmente, también te vinculas afectivamente. Y esto puede ser hacia personas del mismo género, que es lo que conocemos como homosexuales, eh, como lesbianas, pero también lo que conocemos como heterosexual, que es cuando te atraes por tu sexo opuesto, ¿sí? Entonces, ¿quién fue asignada de mujer al nacer y se reconoce como mujer y se atrae por quien fue asignado hombre al nacer y se reconoce como hombre? Eso es heterosexual. Pero también hay personas que se atraen por varios géneros, como yo. Yo soy pansexual, esa es mi orientación sexual. Entonces a mí, en general, me gusta son las personas y me atrae como la gente intelectualmente hablando. Entonces no me importa cuál es su genitalidad, no me importa cuál es su identidad de género, su expresión de género, es como conecto en ese sentido. Y hay personas que no tienen atracción, ¿sí? Que son asexuales. Pero eso no quiere decir que no formen vínculos, ¿no? Eh, ahí es distinto, ¿sí? Y pues hay diversidad de pues, orientaciones sexuales, ¿no? También están las personas que tienen orientación es bisexual, eh, que puede ser un hombre, una persona que se reconoce como hombre, pero le gustan las personas del mismo sexo y también personas de otro sexo. ¿Sí? Bien. Eh, y la Acá yo orientación quiero, sexual no tiene que ver con la identidad de género, ok, ¿sí? Porque la gente asume, por ejemplo, de las personas con experiencia de vida trans, que si hacen la transición a mujer o hacen la transición a hombre, por ende, quien hace la transición a hombre tiene que gustarle una mujer y quien hace la transición a mujer tiene que gustarle un hombre. No, hay personas con experiencia de vida trans que pueden ser bisexuales, que pueden ser homosexuales y que pueden ser lesbianas y que pueden ser pansexuales. Entonces, sí. bien, maravilloso. En este punto aprovecho para decir algo. Ojalá ese encuentro no lo escuchen únicamente las personas que están interesadas en el tema, sino también los profesionales. Porque yo pienso que esto es incluso temáticas que ni siquiera nosotros los profesionales tenemos muy en claro o sea, los profesionales de la salud que atendemos a personas o los profesionales que ofrecemos cualquier tipo de servicio. Y debe ser supremamente violento para una persona con un sexo asignado al nacer, no identificada con ese rol de género,
ser nombrada por un profesional de la salud o cualquier persona que le ofrezca un servicio de una manera con la que, como no se percibe. Creo que esto debe ser supremamente violento. Entonces ahí aprovecho para preguntarte, ¿a qué nos referimos cuando alguien se percibe a sí mismo como no binario? Bueno, pues cuando decimos que alguien es no binario, nos referimos a que no se identifica estrictamente como hombre o como mujer. O sea, como que no está en ese binarismo de o eres hombre o eres mujer. Sino que, por un lado, puedo estar entre esos géneros o puedo estar por fuera de ellos. O tener una experiencia propia que no cabe en esas únicas dos opciones que me da la sociedad. Por eso es como lo binario, porque al fin y al cabo el género en nuestras sociedades se ha establecido como algo binario. Entonces, o eres hombre o eres mujer. Y entonces el decir no binaria es como, no, no, en mi caso es que no es suficiente. O sea, yo no quepo en esas opciones. Es como sí, como lo que tiene que ver para mí el identificarme como una persona no binaria. Eh, y pues yo sé que al principio dije que soy una persona neuroqueer, ¿no? No sé si, Sí, ahí iba para ahí, iba justamente para ahí porque pues hemos pasado como por varias acepciones y que son necesarias para ir profundizando y entonces ya empieza la pregunta de qué tendrá que ver esto con el autismo, ¿no? O sea que, ¿por qué estamos hablando de estos temas como tipo clase magistral y eso que tiene que ver con el autismo? Entonces, ahí creo que esa conexión la puede hacer muy bien una palabra que es neuroqueer, la cual quiero, por favor, que nos cuentes de qué se trata y por qué te identificas como una persona neuroqueer. bueno, primero esta palabra, de hecho, la encuentra primero mi esposa, eh, porque seguimos una cuenta que es Rayón Colectivo. Y Nao empieza a hablar sobre esto de lo neuroqueer, incluso le invitan a un podcast a hablar sobre qué es esto, y yo empiezo en hiperfoco, porque la primera explicación que veo en sus posts como, sí, esto me resuena un montón, y empiezo a seguirle y a seguir también y a buscar incluso a quien pues trae esta etiqueta, esta palabra, la gesta. Eh, ¿Y por qué me resuena tanto? Porque pues es neuro, porque tiene que ver con la neurodiversidad, ¿sí? Con la neurodivergencia. Y queer, pues porque se conecta con lo queer, ¿no? Y lo queer no es solamente ser una persona con identidad de género disidente o tener una orientación sexual disidente o una expresión de género, es interpelar esta forma en que en la sociedad quiso organizarnos, ¿no? Como entre estas únicas dos opciones. Y por eso habla de lo neuroqueer, ¿no? Que es Nick Walker, que pues es un académico autista y que se identifica como queer, que rumea esto por mucho tiempo y lo conversa con otras personas también académicas y pues surge esto de lo neuroqueer, ¿no? Y lo plantea más allá de verlo como una identidad, ¿sí? Es decir, puede ser una identidad, pero para Nick Walker es como no es una etiqueta, no es algo fijo, no es algo cerrado, es una forma de vivir que combina cómo funcionamos neurológicamente eh, y cómo nos relacionamos con el género, con el cuerpo, con el deseo y con las normas sociales. Y pues en ese sentido, para mí, ser neuroqueer es darme el permiso de no encajar, porque no encajo de ninguna manera, no encajo con el sexo asignado en nacer y mi cerebro no funciona como funcionan los cerebros que la sociedad espera que funcionen, ¿no? Que se adapten a las reglas, que sigan los comportamientos. Eh, sí, y me permite preguntarme qué pasa si dejo de actuar como se espera y empiezo a habitarme desde lo que soy, ¿no? De dejar de enmascarar, porque creo que une no solo enmascara en el autismo,
también enmascaras en tu identidad y tu expresión de género y tu orientación sexual. Sí. Entonces, para mí, lo neuroqueer me ha permitido ese deshacer, porque no voy a decir como, uy, ya estoy súper abstraída de todas las reglas y normas sociales, ¿no? Pues porque igual, pues me crié en este sistema, ¿no? Y este es el sistema que impera, que prima, en el que todos nos educamos, pero a través de lo neuroqueer, poco a poco, puedo como cuestionar eso que me dijeron que era correcto, eso que me dijeron que era lo que debía hacer, de cómo debía comportarme, moverme, hablar, para desaprender y poder vivir en mis términos. Y vivir en mis términos no quiere decir que voy a herir a la gente, es dejar de herirme a mí Sí. y poder habitarme y habitar como yo soy, ¿sí? Con mi forma de pensar, con mi forma de comunicarme y que no tengan que todo el tiempo ser corregida para ser validada, ¿no? Para Entonces, entrar sí, en la norma. sí, entonces para mí lo neuroqueer es poder vivir mi autismo y vivir mi identidad y mi expresión de género y mi sexualidad. Entonces, sí, creo que coincido mucho con mi Walker, que no es solo un término, es también una forma de vida, ¿no? Una forma Total. de resistir para existir. Sí. Sí, y yo te escuchaba y pensaba que no solamente es vivir, sino vivir naturalmente, ¿no? Como sin estar todo el tiempo como contra la corriente. Hay una frase que tú y yo hablamos fuera de ese contexto, pero yo nunca me lo olvido y siempre lo hablo con las personas que puedo acompañar en las consultas y es, nunca digo tu nombre, ahora ya lo van a saber, pero siempre lo recuerdo. Una vez me preguntaste, bueno, pero ¿y cómo se hace para vivir en el mundo de afuera, ¿no? Como eso es en el mundo real? Y yo me acuerdo que yo te dije, es que este es el mundo real, ¿no? Y siempre, o sea, esas son esas frases que a uno le van quedando a fuego y en ese sentido vuelvo y como que conecto con eso, ¿no? Como también vivir tu expresión de género, tu orientación sexual, tu sexualidad, de una manera no que se sienta, sino que es natural. Y por eso también creo que estamos las dos acá haciendo ese espacio de activismo, porque es un espacio de activismo en el que estamos haciendo honor al nombre que pusiste de Sin Molde y Sin Muro. Me parece que eso es una muy buena forma de describir lo que es ser neuroqueer. Sin molde, sin muro y sin estar como sí o sí queriendo encajar dentro de los parámetros socialmente establecidos. Te voy a hacer una pregunta previa a la que teníamos nosotros establecida, es la siguiente. La metáfora que voy a usar no es la que más me gusta, pero sé que es muy conocida socialmente y es esto de salir del closet, ¿no? Entonces, ahora que te iba escuchando a lo largo de este ratito, hemos ido charlando, pensaba, wow, cuántos desafíos y seguramente muchos más, porque no es solamente un closet desde el que hay que salir, ¿no? Es el dejar de camuflar el tema de la identidad de género, dejar de camuflar la orientación sexual, dejar de camuflar la neurodivergencia, o sea, como que se hace triplemente más desafiante que otra persona y eso que no hemos entrado en el resto de la interseccionalidad, de todo eso que contabas, de dónde vienes, la región donde naciste, cómo te criaste, ¿no? O sea, como que no vamos a entrar ahí, pero solamente tomando esas tres características ya es como que lo hace triplemente más complejo llegar a acceder a una vida natural, a gozar de los derechos, a gozar de eh, ser nombrada como se considere y como se elija ser nombrada. Y eso me parece muy importante, es algo que quiero retomar contigo ahora en un ratito, el tema de la triple vulnerabilidad que también está dentro de ese término neuroqueer, porque creo que ahí mínimamente tenemos una triple vulnerabilidad. Después de ahí se pueden sumar muchas más.
Bueno, cuéntame, ¿por qué para ti es importante visibilizar estas identidades en el contexto autista? Porque muchas personas autistas no solo somos autistas, algunas también somos no binarias, trans, queer, o somos autistas trans y con TDAH o también dispraxia, dislexia. Digo, Discalculia. no solamente somos autistas, ¿no? Eh, no, no, no encajamos en lo que se espera, no solo de nuestra mente, sino también de nuestros cuerpos y de cómo nos presentamos al mundo. Y eso es muy importante visibilizarlo, porque la forma en que se ha estudiado, se ha analizado el autismo, pues como todo, se ha construido desde un estereotipo muy masculino, muy blanco, muy normativo. Eh, y te pongo un ejemplo como que acabo de venir de una cita Oh, yo sabía, yo médica. sabía. Vamos, porque eso es un Eh, súper ejemplo, seguramente. sí, estaba en una cita de ginecología oncológica porque eh, pues me detectaron cáncer de mama y tenía muchas preguntas como por los tratamientos ya profilácticos que me están proponiendo, ¿no? Eh, entonces, esto era una segunda opinión. Eh, y llegó donde esta doctora, que además se demoró 1 hora y cuarto en atenderme. Eh, escribo muy moleste como, ven, llevo 1 hora y cuarto, esto me está generando demasiada ansiedad, me está Karen me está regulando mucho. alterando. Eh, estaba camina y camina en el pasillo tratando de regularme y como le escribí esto a su secretaria, sale ella, me llama y me dice, ¿está muy ansiosa? Uno me malgeneriza, está muy ansiosa, si está muy ansiosa, reprograma. Después de que ya le había esperado 1 hora y cuarto. Y cuando ya entro a la cita, porque ya sabe que soy autista, me dice, pero las personas autistas son muy inteligentes. Eso es muy inteligente. Eh, piense positivo, programe su cerebro. Entonces, por eso es importante, ¿sí? Como que aquí no solamente yo me enfrento a la violencia, uno que invaliden que soy autista por cómo me veo, ¿sí? Porque no, porque no tienen esta visión de las películas de Hollywood donde o solo te muestran un niño autista golpeándose contra una pared o lastimándose, o como The Big Bang Theory, que es Sheldon con un IQ increíble, sí, siendo como profesora a una edad muy joven y es como así no lucen únicamente las personas en el espectro autista. Y no solamente son personas que se asignaron hombres al nacer, se identifican como hombres y son heterosexuales. No, hay personas autistas que son gays, hay personas autistas afro que son gays o que son personas trans o que son también personas autistas y con TDAH. Es como, no hay una única forma, ¿sí? Entonces, por eso sí es importante visibilizar que el autismo no tiene una forma única de ser y que no es solo masculina, no es blanca y no es heterosexual. Porque eso además conecta mucho con que eh, quienes son personas con vulva, mujeres, y personas no binarias, trans, que nos salimos de ahí, somos infradiagnosticadas y somos Sí. mal comprendidas. Y nos patologizan toda nuestra vida antes de poder llegar al diagnóstico del autismo. A mí primero me dijeron que tenía ansiedad social antes de poder llegar a saber que era autista. Porque o eres TLP, o eres bipolar, o eres un TOC, pero nunca puedes ser autista o nunca puedes ser una persona con TDAH. Porque, no, ¿cómo? Es que usted no luce, ¿sí? Sí, tal Y cual. se conecta mucho con el género, porque es tan fácil identificar a quienes han sido asignados masculino al nacer, porque se supone que hay unos roles, unas expectativas frente a los hombres. Entonces, como estas personas que son autistas no actúan así, es claro, uff, ¿qué pasa? Porque está retraído si los hombres tienen que
estar Sí. ahí y lucirse. Uf, ¿por qué hace tanto esto? ¿Por qué no juega? Porque entonces, claro, es de una y es súper fácil. A los 3 años ya tienen el diagnóstico. En cambio, UNE se espera que quienes nacemos con vulva seamos bien puestas, calladas, tímidas. Si estamos concentradas en una cosa, no importa, eso es lo que se espera. Eh, y entonces, Sí. claro, pasa desapercibido. O igual, si es una persona muy escandalosa o ruidosa, es culpa de los papás. Porque yo, por ejemplo, cuando niña, yo no era callada. Yo no me quedaba quieta, yo me la pasaba en movimiento todo el tiempo, trepándome en todos lados, un apego increíble a mi mamá. Eh, y lo que decían era como, no, es que es así porque tuvo una fiebre muy alta y entonces por eso está así. Y porque convulsionó. Como, ok, tiempo Las después así etiquetas del como, momento, había que explicarlas, sí. Sí, 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 mira que yo esto lo tengo muy fresquito ahora porque cuando hablabas de, digamos, de un niño de 3 años, yo hace poquito con una nenita de 2 años y medio, habiendo también un nene que tenía un añito más, 3 años y medio, la explicación que daban en las mismas conductas, o sea, el nene estaba organizando como unos colores que ven en el piso y la niña se puso a organizar los libros. Entonces el nene de una vez como, uy, sí, check, porque este tema de organiza las cosas en secuencia del autismo y la nena, la terapeuta que la está viendo dice, ¿viste qué organizada que es? Y yo, no. O sea, entonces como que uno empieza ya a respirar porque, ¿viste qué organizada que es? Entonces va y le dice a la mamá, ella siempre está en ordenada y la mamá sí es muy pulcra, ella siempre organiza los colores, los libros, las cositas en el baño, los juguetes. Y yo decía, pero es que estamos viendo exactamente lo mismo. Pero la explicación cultural era totalmente distinta. Después, cuando vino, hay una parte de la prueba que es como compartir un snack. Entonces vino el momento del snack y el chiquito no quería y lo tira, entonces era de una vez como check. Bueno, porque no, la inflexibilidad, bla, bla, bla. Cuando vamos a la parte de la nena, también lo tira y era como, no, es que ella es una chica de un carácter súper fuerte, se parece a la mamá. Es brava desde chiquita, ella desde el año y medio te tira la comida y yo, pero por favor, o sea, es exactamente lo mismo. Entonces, la sí, explicación cultural nos atrasa también un montón a las personas nacidas con vulva para llegar a una identificación. Ahora, si la persona nacida con vulva tiene identidad de género femenino, tiene atraso, pero si aparte de eso tiene disidencia en la identidad de género, ya sabemos que es mucho más complejo llegar. Porque sí, aparte, eso lo he dicho en otros espacios ya, no hay pruebas específicas que midan esto y entonces la violencia empieza desde el mismo espacio de evaluación, donde le tenemos que explicar a la persona que viene a consultarnos con disidencia de género que vamos a tener que aplicar una prueba que tiene que ver con su sexo asignado al nacer y no con su identidad de género también involucrada en medio de esto, para poder llegar a un número, ¿no? Si bien la evaluación no se va a basar únicamente en una prueba, vale, de todas maneras ya yo sí considero que es sumamente violento desde la entrada esto. Y eso cuando ni siquiera te han nombrado de una forma incorrecta, como te pasó con esta médica al entrar en una consulta. Porque eso también sucede. Nosotros solemos definir a las personas por cómo las vemos vestidas y no preguntamos nada y damos por sentado, ¿no? Entonces, creo que esto también puede ser algo que nos ayude a los profesionales para no ser tan violentos. Cuéntame, Vale, dentro de la comunidad autista, ¿qué lugar ocupan las personas no binarias? ¿Son una población chiquitita dentro de la comunidad o pasa lo contrario y es una mayoría en una minoría? Bueno, yo creo que como que no podría hablar si somos una inmensa o una pequeña mayoría, ¿no? Eh, ahí estamos, ¿sí? Creo que ahí estamos. Eh, para mí sería más bien que tanto en la comunidad autista se está hablando de la diversidad.
de género, ¿no? Y como las orientaciones sexuales. Y ahí sí puede ser muy diverso porque depende pues de los entornos en los que somos criados, ¿no? Eh, y para bien o para mal, la mayoría de personas que han tenido su diagnóstico a temprana edad, eh, las familias suelen recurrir mucho como a la espiritualidad, ¿no? Pues por el estigma también que hay en el autismo, ¿no? Que es muy increíble que hoy en día aún lo sigan viendo como algo fatal, eh, pues que lleva a las personas también, como yo entiendo, a madres, padres y padres, pues si te dicen ya desde, desde el inicio como esto es terrible, no va a tener vida, pues porque así es como lo presentan eh, los especialistas al principio, pues claro, eso hace que las personas tengan que volcarse y aferrarse a algo para tener la fortaleza de sacar a sus hijos adelante, ¿no? Y pues eso hace que pues no se hable de género, no se hable de sexualidad, y por eso es que hay como diversidad, ¿no? Hay personas autistas que son como muy de como esas tradiciones, pero vemos otros que somos como más disidentes, también, como dependiendo de si es también el hiperfoco, para mí el género es un hiperfoco increíble. Eh, pero yo creo que más hablar como es de mi experiencia de qué lugar pueden ocupar las personas no binarias siendo autistas, es que es ocupar muchas veces un lugar que no tiene nombre ni espacio, ¿sí? Porque pues hay muchos estereotipos construidos en el género y construidos en el autismo. Entonces, pues, y ahí se entrelaza muy bien el autismo con el género, porque pues es, nuevamente, desde una mirada masculina, blanca, heterosexual, como un único género, que además se cree, como esta doctora que me dijo que las personas autistas son muy inteligentes, Oh, sí. sin emociones, niñas eternas, nunca crecemos, no envejecemos. Oh, y no entendemos el mundo. Entonces ahí está bien, es como esta contradicción. Muy inteligentes, pero no entienden el mundo. Y pues obvio, eso borra por completo las formas diversas de ser y sentir siendo autista y pues te lleva a ese no lugar. Y pues como hemos venido hablando, pues yo fui criada como mujer en un contexto rígido donde se esperaba que yo cumpliera como unas expectativas y unos estereotipos de ser mujer. Como que tenía que tener el pelo largo, usar vestidos, limpiar la casa, eh, nunca mostrarme con rabia, nunca mostrarme con dolor, ¿sí? Que eso no me ayuda porque por si yo ya tengo alexitimia y el que nunca me permitieran explorar las emociones, pues sí me lleva a que hoy en día yo lidie con la bendita alexitimia, que ya es también alexipersona y es también la interocepción, eh, pues que me lleva a no encajar. Entonces por eso yo siempre sentí esa cosa de que no, como un desarraigo de en todo el sentido, como de ni pertenecer a la familia, o a ese núcleo de, de yo qué hago acá, yo porque estoy acá, porque yo no pienso así, yo no soy así. Y pues claro, igual yo soy una persona que tiene un diagnóstico tardío, sí, lo recibo en 2023. Entonces, pues al crecer en esta rigidez, pues aprendí a enmascarar, ¿no? Como, ok, a fingir, a adaptarme, a minimizar lo que sentía, a minimizar lo que pensaba, y pues porque tenía que sobrevivir, ¿sí? Eh, esto, no hacerlo me llevaba a enfrentarme también a situaciones violentas, no solo psicológicamente y verbalmente, físicamente hablando. Entonces, pues, para mí enmascarar se volvió, pues, el salvavidas, ¿no? Para poder transitar la vida, eh, hasta que llego acá, ¿sí? Hasta que llego acá a Bogotá, que es, en mi percepción en ese momento comparado con donde yo crecí, ¿sí? Que es una zona de conflicto armado, eh, con cosas muy, muy tradicionales, muy en una caja en ese entonces.
a llegar a Bogotá, que igual es la capital, donde están las universidades, donde hay museos, en Arauca no hay museos, ¿sí? Como que hay un mundo, un mar de información que hace que yo pueda por fin interpelar mi identidad de género y mi expresión de género. Y eso es algo que en lo que empiezo a trabajar y a trabajar y a trabajar mucho en mí, hasta ya por fin sentirme satisfecha con cómo yo me identifico y me expreso y habito el mundo desde mi género y mi sexualidad. Lo que me seguía quedando ahí era mi autismo, ¿sí? Entonces, pues igual ya adoptada que siempre me dijeran, es que usted es psicorrígide, es que usted sobrepiensa, es que usted sobredimensiona, es que usted es muy sensible, es que usted es muy grosero. Y es como, bueno, pues sí, ya, yo soy así, parce, ¿qué hago? Ujú. Irreverente, ¿sí? Que es como siempre me decían, irreverente. Y con mi esposa que tenía como una fijación con el autismo, es que empezamos como a explorar cosas sobre autismo, series, películas, y yo empiezo a ver cosas como, que me empiezan a resonar y a resonar hasta que voy un día a medicina interna y digo, quiero que me hagan pruebas porque siento que esto puede resonar y me puede dar muchas respuestas a muchas incomodidades por las que yo seguía pasando, muchas preguntas sin respuestas. eh, y pues sí, ya como saberme autista, que no voy a decir que no ha sido duelo, eh, que ahí sigo transitando por entender cómo funciona mi cerebro, incluso mi cuerpo, entender por qué mi salud estaba deteriorándose tanto también, ¿no? Eh, Sí. entender ahí el enmascaramiento, cómo es tan importante entender que a mí me gustan los colores, todo colorido, y es porque eso me estimula y me regula. Los colores a mí me regulan, es como mi lenguaje sensorial. Ya por fin comprender por qué las luces blancas me daban migraña y me daban ganas de vomitar, o sea, me enfermaba un montón de una manera absurda que yo no entendía. Y es como empezar a cuidarme, ¿no? Porque pues con información, pues tú te puedes cuidar, ¿no? La gente siempre te dice el autocuidado, el autocuidado, el autocuidado, pero para tener autocuidado tiene que haber información. Y el autocuidado tampoco es individual, ¿sí? Porque si estás en el trabajo y tu empresa pues tiene luces blancas y no las Ujú. cambio por unas amarillas, pues me queda muy difícil autocuidarme, ¿no? Eh, entonces sí, para mí ha sido como eso, ¿no? Como ser la suma de muchas etiquetas, de que se desconozca con lo que yo me siento cómodo, de encontrar con lo que me siento cómodo, eh, e igual transitar mi vida con mucha invisibilización, ¿no? Y tratando como de hacerme el espacio en los servicios de salud, en los espacios de educación, en el trabajo, En el trabajo. y tener que justificarme todo el tiempo, ¿no? Como, hey, hola, yo existo, ¿sí? Sí, lo siento, esta persona que usted ve quiere leer como mujer, no, no es mujer, soy no binaria, sí, soy sadre, pero eso no me hace mujer necesariamente, y es todo el tiempo estar ahí como diciendo, yo existo, siempre me toca como decir, hola, yo existo. Y Tal cual. es agotador, ¿no? Es Es agotador. agotador, sí, es Sí. muy, muy agotador, porque aparte, cuando por ejemplo hablabas de los servicios de salud, yo pienso que cuando uno ya acude a los servicios de salud, generalmente es en un estado de vulnerabilidad, ¿sí? De cualquier tipo, desde un diente hasta la uña del pie. Y encima tener que sacar fuerza, energía de donde no la tienes para estarte explicando y después para estarte justificando y después en algunos contextos incluso para estar psicoeducando. Es agotador, por eso te decía que yo creo que es violento desde el inicio no ser tratada de como se ha pedido que así sea. Y en este punto pensé en algún momentito antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, Vale, y es lo siguiente. ¿Has encontrado un lugar más ameno dentro de la comunidad neurodivergente que dentro de la comunidad en general?
Yo creo que igual son procesos como de construcción, ¿no? Porque igual, como te digo, todos crecemos como en este modelo que nos dicen que hay que ser hombre o mujer y que te tiene que gustar tu sexo opuesto. Entonces, como que estamos siempre en ese proceso de desaprender, reaprender y también como reconstruirnos, ¿no? Mm, pero sí debo decir que me siento más cómoda con personas neurodivergentes, sin duda alguna, porque hay más comprensión, está este reclamo de todo lo que no soy, todo lo que la gente quiere que sea y no soy. Eh, y es muy chistoso porque mis amistades, sin yo saberlo y sin ellos saberlo, ya después de un tiempo es como, éramos neurodivergentes. Entonces, igual siempre me he encontrado con personas que son neurodivergentes, es con quienes he conectado. Eh, son muy pocas las personas no neurodivergentes con las que he conectado. Pero esas pocas personas neurotípicas con las que he conectado, las he apreciado un montón porque son personas que están abiertas a lo diferente y que no se acercan a ti, te ven desde todo lo que no es, sino precisamente todo lo que no soy, cómo aporta, cómo contribuye, ¿sí? Como, Y porque ahí tengo otra también, pregunta para hacerte que me excuso que no está ahí, pero no es difícil y incluso si quieres no la puedes contestar, ¿no? Porque es que se me va ocurriendo a medida que vamos hablando y es, creo que así como la sociedad intenta como que sí o sí estés bajo la norma de la identidad de género, también, esto lo digo desde el desconocimiento, nada más que hablando ahora contigo, es algo que empiezo a pensar más a profundidad. También seguramente hay ciertos espacios, pueden ser de salud o no, incluso pueden ser en la interacción con otro, que intentan que las prácticas sexuales sean también normativas. Es como, esto es así y no hay otra manera. Y yo he escuchado a muchísimas personas neurodivergentes contando experiencias sensoriales y experiencias desde otros lugares con tanta variedad que yo digo, qué bien le haría a las personas que intentan encajar en una norma de cómo tienen que ser las prácticas sexuales, abrir un poco la cabeza y escuchar esto. Entonces, la pregunta concreta es si consideras que también la sociedad intenta como encajarte en que las prácticas sexuales tienen que ser de cierta manera y que no hay otra posibilidad. sí, sí, cada vez que voy, yo odio ir al médico, o sea, es una desgracia porque tantos años de enmascaramiento me ha generado muchas comorbilidades, entonces tengo que ir a ver médicos más de lo El que quisiera. peregrinaje médico. Sí, y casi siempre, claro, como soy sadre, hacen presunciones, ¿sí? Hacen presunciones y es como, ¿planifica? No. Pero pretende quedar embarazada, no. Pero entonces, pues, entonces usted está asumiendo que mi pareja es un hombre con pene. Y pues no. Eh, y se chocan un montón, se incomodan un montón cuando contesta así, pero es que usted no me preguntó, usted simplemente asumió. Y yo digo, todo cambiaría y sería tan sencillo si al empezar, uno, nos tratáramos como seres humanos, ¿no? Hola, yo soy fulanito de tal y mis pronombres son tal. Y ni siquiera tiene que preguntar, con decir eso yo le digo, hola, yo soy Valeria y mis pronombres son ella y le, porfa evite hablarme en femenino. Y ya eso le va a dar una visión de que, ok, tal vez esta persona no es heterosexual, ¿sí? Su pareja no va a ser una persona eh, hombre con pene, ¿sí? Es una posibilidad. No tiene que de una vez asumir que sí lo soy. Eh, pero es que no hay como esa humanidad, ¿no? Es muy particular porque se supone que a los profesionales de la salud les enseñan como el trato humano porque tratan con seres humanos, No. pero realmente no somos humanos para el personal de salud, somos pacientes. Y pues eso sí ya homogeniza un montón, ¿sí? Porque pues el paciente o es hombre
heterosexual o es mujer heterosexual y no hay nada más. Eh, y sí, me pasó un montón, o sea, incluso para temas eh, de derechos sexuales y reproductivos, de protección contra con infecciones de transmisión sexual, no hay nada acá, no saben nada para relaciones entre personas con vulva, no tienen nada, no tienen ni cero idea. Todo eso tienes tú que cacharrearlo y buscarlo en internet, porque sí hay barreras de Total, protección, de solo que cuidado, acá no sí. saben. Entonces sí, claro, sí me enfrento todo el tiempo a que me leen como una persona que es mujer y que tiene una relación heterosexual. Y cuando me salgo de ahí, no saben qué decirme o cualquier cosa que tengas, como, es que porque alguna vez usted se relacionó con un hombre, por eso pasa. Sí, Eh, sí, entonces, sí, sí, me pasa un sí, montón. sí, sí, sí. Sí, Y yo por sabes eso que odio ir al médico. las ironías de la vida, pero el único baño no binario o no binario es el baño de discapacidad. Pero O la sea, gente no lo sabe. no, Pero la gente acá no lo sabe. es tremendo. O sea, hay que profundizar en eso y de verdad para mis colegas que me están escuchando ahora con Vale en ese intercambio que van a escuchar después, es muy importante que si no lo sabemos, no importa, preguntemos eh, cómo quieres ser nombrada, a veces incluso hasta el nombre de pila, porque a mí me ha pasado también muchas veces esto. Mira, yo me llamo así, así, pero me estoy llamando de esta manera. Y no tiene que ser siempre en el contexto clínico. Actualmente estoy yendo a una actividad que me encanta, que es un curso de cerámica. Y yo recuerdo haberme presentado y preguntarle a mi profe, ¿cómo le gusta que le llamen? Y ella me dice, de tal manera, me dice, ese es mi nombre elegido. Y la amé, o sea, ya está, no se me olvidó más, ¿no? Sí. Entonces, esto es como muy importante. Bien, vamos a ir como ya casi como cerrando y entonces te pregunto, ¿cómo ha impactado esa triple vulnerabilidad de la que yo te hablaba hace un ratito de que es mucho más desafiante y más largo llegar, digamos, a cualquier espacio, a cualquier derecho o cumplimiento de derechos con la triple vulnerabilidad, ¿sí? O saliendo Para de esos mí, closets. sí. Eh, pues bueno, para mí es uno que todo el tiempo me hacen salir del closet. ¿Sí? Todo el tiempo me hacen salir del closet. Eh, y ha sido habitar un cuerpo constantemente vigilado, corregido y malentendido. ¿Sí? Como yo definiría, es eso, sentirme vigilada, corregida y malentendida. Y no es solamente como una vulnerabilidad y en lo abstracto, ¿no? Como, ay, sí, pobrecito, incomprendida porque no le usan los pronombres, no le llaman como quiere, porque la gente siempre lo ve como algo que es que yo quiero imponer. No, esto a mí me No ha es, enfermado, ¿sí? no es una Eh, preferencia, ay, quiero aclarar algo, no es una sí, no. preferencia, es una necesidad. Perdóname un segundo que voy a contar algo muy cortito, pero ejemplifico un poco con un caso de eh, un consultante que no, o sea, no se nombraba, no se identificaba su identidad de género con su sexo asignado al nacer. Llegamos a la identificación autista y el dolor más grande que tenía no era porque su familia no le reconocía aún como autista, sino porque simplemente su familia no le reconocía y le nombraba con el pronombre que había elegido y que no tenía nada que ver para ellos con su aspecto físico ni con su sexo asignado al nacer. Y me decía, ese es el dolor más grande que tengo porque me siento violentada desde que paso la puerta de mi casa en adelante. Entonces, esto es Sí, como muy importante, no es una preferencia. esto me lleva a una cosa que me pasó en el trabajo. Yo trabajé con una organización sueca y estaba yo en Suecia con la persona de recursos humanos en Estocolmo. Y esta persona me dice, porque yo estaba haciendo como una línea base sobre, entre varios temas, género, y esta persona me dice, pero ¿por qué para usted es importante que le identifiquen como no binaria y usen sus pronombres? O sea, a mí, yo no me identifico como mujer,
y era como una persona que su expresión de género era súper femenina. Y yo, claro, porque a usted le ven y le van a confundir perfectamente. Uf, seguro, o sea, usted se enfrenta a mil confusiones. Usted la ven y le van a hablar como un hombre, seguramente. Y yo le decía, pues porque lo que no se nombra no existe. Así de simple. Entonces, el que usted a mí no me nombre, usted está diciendo que yo no existo. Entonces, por eso es que es importante que usted me nombre. Ya, es eso. Eh, y pues precisamente este tipo de situaciones, pues sí me han llevado a que me enferme, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre 2018 y 2022 yo viví con un dolor crónico increíble, o sea, y la feria de médicos para saber qué demonios era lo que tenía, eh, exámenes súper invasivos y dolorosos, inconcluyentes, para al final saber que uno tenía una hernia discal, pero realmente la hernia no era la que generaba el dolor, sino fibromialgia. Y hoy en día, ya después de que mi diagnóstico, esto es una comorbilidad muy común en personas autistas o con Ujú. TDAH que pues Sí. han tenido también como diagnósticos tardíos, ¿no? Porque también se asocia mucho al enmascaramiento, ¿no? Y también tuve muchos años de dolor pélvico, muchos años de ir a muchas ginecólogas. Yo debo decir que es una especialidad que aborrezco un montón. Hasta hoy en día tengo una ginecóloga que aprecio muchísimo, eh, pero es una especialidad que no aprecio. Eh, y hasta el año pasado por fin pude saber que tenía endometriosis, ¿no? Y todo eso mientras yo enmascaraba en mi trabajo, ¿no? Eh, porque yo también el año pasado atravesé una situación de discriminación en mi trabajo por mi identidad de género y por ser autista, que me llevó a depresión y ansiedad, pero tenaz. Y pues incluso este año al principio colinda con que ambas me detectan cáncer de mama, ¿no? Y yo no estoy diciendo pues que el autismo me enfermó, ¿sí? O sea, el autismo me generó depresión, el autismo me generó fibromialgia, el autismo me generó ansiedad, cáncer, no, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que reprimirse, esconderse, enfermo, ¿sí? Sí. Tener que forzarse todo el tiempo a responder a las expectativas de la gente sobre un enfermo. ¿Sí? Que la gente te tome en serio, que la gente te crea y te deje trabajar, enfermo. Darle gusto a la gente, enfermo. Porque el cuerpo no aguanta, no aguanta tanta presión, se rompe en algún punto. Eh, y eso es la fatiga de estarse escondiendo todo el tiempo para que la sociedad te permita habitar la sociedad, para que la sociedad te permita vivir, para que la sociedad te permita trabajar para tener que comer, te lleva a enfermarte, a que todo el sistema se desregule, porque la gente no sabe qué es el autismo, la gente no Sí. entiende las neurodivergencias y no entiende que no es solamente el cerebro, no es solamente la química del cerebro, no son solamente Es las neuronas, es el todo. sistema nervioso. Y el sistema nervioso desregulado te desregula el sistema muscular, el sistema esquelético, el sistema digestivo, el aparato reproductivo, que el aparato reproductivo no solo sirve para hacer hijos, Tal ¿sí? cual. Sirve para proteger los órganos, ¿sí? Los Sí. ovarios te sirven para proteger el cerebro, para que no te descalcifiques, para que no te dé un infarto. Entonces, un sistema nervioso desregulado te jode todo el cuerpo, perdón por la palabra, porque todo se vuelve un caos ahí adentro. Entonces te agotas físicamente, te agotas emocionalmente, te agotas sistémicamente, y pues esto te lleva a que la salud mental se deteriore, pero el sistema inmunológico se vaya al demonio y el sistema digestivo también. Entonces, todo lo que reprimes, escondes, se expresa en el cuerpo, porque el cuerpo se agota de todos estos esfuerzos y estas tensiones y presiones en que lo metes, eh, y pues lleva a eso, ¿no? A que pues
esta sea como la experiencia de tener que estarse escondiendo. Y también te enfrenta a un sistema de salud que no es amable, ¿no? Porque, pues, los profesionales de la salud no todos son como tú, que Mm, gracias. has tenido el hiperfoco y el deseo de entender las neurodivergencias, pero que además te has preguntado y te has cuestionado qué hay más allá de ser hombre y mujer, ¿sí? Que es simplemente eso, hacerse esa pregunta, ir también con cómo está el mundo, ¿no? Como esto, y no decir que esto es algo moderno y nuevo, siempre hemos No, existido. total, Eh, total. y entonces te enfrentas a este sistema de salud que al final es mayoritariamente como muy tradicional, muy arcaico, que tiene unas visiones también de cómo lucen las personas autistas, eh, y hace que, que sea más duro además. O sea, tu cuerpo ya está llevado, necesitas atención médica y te enfrentas a más estigma, más discriminación. Y es como, pero ¿qué es esto? O sea, no sé qué es peor, si todo lo que estoy viviendo o buscar un tratamiento para lo que estoy viviendo, porque pues esto no me reduce la ansiedad, no me ayuda con la depresión. Eh, Todo el tiempo vas a un sistema de salud que invalida tus pronombres, que te malgeneriza, que no les importa tu identidad. Y es importante, ¿sí? Yo entiendo que la medicina ha pensado el cuidado de los cuerpos humanos desde el sexo, que igual hay también muchos estudios que invalidarían la necesidad de hacerlo así. Y porque además la medicina tampoco se ha ocupado de estudiar los cuerpos con vulva, se ha enfocado tanto Exactamente, sí. en los cuerpos con pene, que por eso es que hasta hoy en día es que hay mejores protocolos para detectar la endometriosis. O sea, por ejemplo, Ujú. eh, la ginecóloga que me detectó la endometriosis me decía que en Colombia tardan entre 7 y 10 años las personas con vulva para saber que tienen endometriosis. Es decir, que cuando ya llegas a ese punto, ya la salida es que te hagan una histerectomía, por cómo ya está tu cuerpo, de todo el tiempo que les toma. Entonces también sacarme el cuento de, ay, es que tu cédula dice tal cosa, es mentira, porque igual tampoco tienes un buen conocimiento de cómo aproximarte a este cuerpo, porque realmente te enseñaron a aproximarte a cuerpos que tienen pene, que son masculinizados. De Sí. estos cuerpos no tienen tanto conocimiento. Y por eso es que también transitas tanto por tantas especialidades para llegar como a los diagnósticos que realmente se ajustan con lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, sí es enfrentarse como en ese espacio del sistema de salud, sin que yo sé que tal vez este no sea tu foco, pero también me enfrento un montón en el sistema educativo, y Uf, está hablando sí, de sí. universidades de posgrado, de universidades que ofertan maestrías en género y de género saben poco, ¿no? Que ahí también podría contar cómo ha sido mi experiencia, eh, siendo persona no binaria autista, Yo lo he vivido haciendo desde un otro posgrado. lado, hacer posgrados de discapacidad y que sepan poco de la discapacidad y hacer posgrados sobre autismo y que sepan poco del autismo. Entonces entiendo esa indignación desde, o sea, desde la sororidad, pero a mí me pasa, digamos, con mi punto de interés, así como te pasa con el tema de género, y es súper frustrante porque terminamos abandonando esos espacios académicos porque no nos representan en un montón de cosas. Sí. ¿Sí? Aunque, aunque yo aprendí en un curso que hice que esas personas que no vamos con la marea son lo que llaman joy killers, asesinos de la felicidad, de la alegría. Entonces yo soy así. Eh, y también he escogido como en qué espacios darme esas peleas y la academia sin duda alguna es un espacio en el que siempre voy a darme la pelea porque me harta que lo único que sea válido es lo académico y las 50.000 publicaciones y que no les importe las Hoy tengo experiencias algo para vividas contar ahí. y encarnadas.
que te mueres y ahí juntamos los dos temas de interés. En este momento estamos terminando de elaborar un capítulo para un libro que nos han invitado, que tiene que ver mucho con la intersección. Y cuando pasamos el capítulo en un lenguaje neutro, nos dijeron que no. Ya era suficientemente polémico el tema para que lo pasáramos en lenguaje neutro porque no lo iba a ser aceptado por la academia. Así que estamos revisando y rehaciendo otra vez esto, porque hablar en forma neutra pareciera que es contrario a la academia. Pero ¿cómo vamos a hablar de esto entonces? Sí. Y fíjate ahí, esto es como muy, muy, muy importante porque realmente es como que la academia nos atrasa cuando podría ayudarnos a avanzar. Y yo eso también se lo digo muchísimas veces a las personas que tengo la posibilidad de acompañar cuando les mando a ver alguna cuenta de Instagram o algún blog. Siempre me excuso y le digo, perdóname, estás pagando un montón de plata para que yo te diga, anda a ver tal cuenta y te puedes indignar de por qué no te di un paper, pero es que la verdad ya sabemos incluso de la misma investigación que en la investigación estamos atrasados entre 3 y 5 años en relación a las voces de las propias personas que están viviendo esto y que lo están compartiendo. Entonces siempre me excuso desde allí y vamos a cuentas específicas que vemos ciertas cuestiones y es como, ah, ok, ahí entendí, porque es súper indignante que voy a la neuropsicóloga y me manda a ver una cuenta de Instagram, o sea, es como, ¿de dónde, en qué cabeza cabe esto, no? Pero en realidad tiene que ver con esto. Vale, nos repasamos de tiempo, pero me encanta, me encanta. Eh, Pensaba en algo antes de pasar a este puntito que tenemos acá al final, y es, si hay triple vulnerabilidad para llegar a los, digamos, a cualquier servicio, a cualquier cumplimiento de derecho. Dentro de ellos también está la identificación diagnóstica. Y yo pensaba, esto no lo pienso solamente yo, también está en la investigación y en las voces de las personas autistas. Qué duro es y qué difícil es el camino cuando sigues poniéndote etiquetas que no te corresponden. Porque esas etiquetas terminan malogrando tu salud mental, tu salud física, tu autoconcepto, tu identidad y creo que también al tener triple vulnerabilidad eres como muchísimo más vulnerable y proclive a recibir un montón de estas etiquetas, ¿no? Es que le pasó por esto, es que le pasó por lo otro, es que ta, ta, ta. Y en esas explicaciones queda inmerso o inmersa la persona que está en búsqueda de respuestas y se pierde tiempo valioso. Así que es súper importante como que podamos avanzar un poco allí y si no sabemos qué hacer, preguntar. Yo me pongo por delante de eso y recuerdo que cuando conocí a Vale y a su esposa, una de las primeras cosas que le dije fue algo que dije hoy al inicio de este vivo, ese disclaimer de discúlpame si no te nombro todo el tiempo de una manera adecuada o no estoy conjugando bien el verbo, estoy acostumbrando mi cerebro a hacer esto, pero no tiene que ver con que yo no crea o cuestione esto. Y eso creo que aunque no es una excusa a lo largo del tiempo, puede ser una forma empática y válida para comenzar a hacerlo, ¿sí? Así que quienes no sepan de esto es importante que empiecen a indagar porque más o menos entre el 70 y el 80% de la comunidad autista se identifican con lo neuroqueer. Entonces, si no estamos considerando la identidad de género y la fluidez que hay en todas las posibilidades, identidad, orientación, formas de expresar y de vivir el amor y la propia identidad, no estamos viendo a la persona que tenemos enfrente. Para cerrar, te quisiera preguntar dos cositas que yo creo que voy a unir dos preguntas en una porque va a venir muy bien y es, ya sabiendo que podemos ser nosotros los profesionales de salud violentos desde el inicio, incluso sin querer queriendo, porque si uno nunca supo, bueno, pero si ya te instruyeron un poquito y lo sigues haciendo, ya eso es violento. ¿Cómo sería para ti un espacio que se sintiera realmente seguro y qué podrías decirle a las personas
que al igual que tú se identifican como no binarias y están encontrándose con este muro una y otra vez en la educación, en la salud, en el transporte público, con el vecino, o sea, con todos o con todos. Bueno, pues para mí un espacio que puede llegar a ser realmente seguro es un lugar donde no tenga que estar en guardia todo el tiempo, ¿sí? A la defensiva todo el tiempo. Donde no tenga que corregir cada vez que me malgenerizan, explicar por qué uso canceladores, justificar mis formas de sentir, hablar, moverme. Eh, un lugar donde si la médico se demoró 1 hora y cuarto, no me diga que si tengo mucha ansiedad, entonces me reagenda. Eh, y gestos tan sencillos es como lo que te decía al principio, no asumir el género de las personas, ¿sí? Porque tú veas a alguien y yo sé que es algo que el cerebro hace automáticamente porque nuestros cerebros se programan para categorizar, para ponernos como en cajas, es no asumir que como me veo va con la categoría que está en tu cerebro, ¿sí? Como se ve mujer, entonces mujer, lo voy a hablar en femenino y voy a referirme a esta persona como ella. Y es algo tan simple como presentarse, ¿sí? O sea, yo creo que para mí es importante, la gente debería presentarse, ¿no? No es solamente como que yo llegue donde el profesional o la profesional o el profesional de la salud y me diga, bueno, cuénteme a qué viene. Es como, no, pues puede empezar este profesional de la salud y decirme, mucho gusto, mi nombre es X y mis pronombres son tal. Y eso ya es una apertura para que yo diga, mucho gusto, mi nombre es Valeria y mis pronombres son ella y le. Ya abre una puerta al respeto. O sea, ese gesto que la gente puede parecerle tan insignificante, abre una puerta al respeto. Porque no estás haciendo como presunciones y asumiendo cosas, sino abriendo la posibilidad a otras posibilidades, ¿sí? Y, y no se trata de tenerlo todo claro, sino de preguntar y no dar por sentado. Es como, porque yo entiendo que a los profesionales de la salud les han formado y los currículums de sus carreras están anclados a visiones binarias, ¿no? Y a cuerpos binarios. Entonces, a unas formas de abordar los cuerpos masculinos y unas formas de abordar a los cuerpos femeninos y unos estándares, unas homogenizaciones que tienen allí. Es como, pues sí, así les formaron. Pero pues ante todo, igual somos seres humanos y realmente no encajamos en esos estándares y en esas normas. Y algo que abre la puerta es de preguntarse y reflexionar sobre eso, como es válido lo que me enseñaron, lo que me formaron, pero el mundo no es así. Eh, y por ejemplo, eso da cuenta de por qué muchas personas eh, que son lesbianas, gays, trans, odian ir a servicios de salud, es porque todo el tiempo nos enfrentamos a estas barreras. Y si además eres una persona neurodivergente, es también aún más complicado porque no todos los profesionales de la salud saben sobre neurodivergencias. Para mí fue claro con esta persona que es ginecóloga, que su actitud era de yo sé más que usted, que ella no sabía que era el autismo, porque ella de una vez dijo que yo era súper inteligente y que yo podía programar mi cerebro y ser positiva. Entonces, creo que es eso, como abrirse a que hay más identidades de género, que hay personas diversas, diferentes, eh, y que gestos tan sencillos como presentarse y decir sus pronombres ya abre la puerta a que la otra persona diga, ok, puedo presentarme, decirle mis pronombres y no le va a importar que en su sistema diga que mi sexo asignado al nacer es tal, sino que me puede respetar. Y yo creo que es clave que las instituciones, las y les profesionales de la salud entiendan que las personas neurodivergentes no funcionamos igual, ¿sí? Eh, las personas autistas no somos iguales, no todas somos iguales, por eso se habla de espectro.
¿sí? Cada quien tenemos necesidades de apoyos distintas, cada quien tenemos hiperfocos distintos y cada quien tenemos aspectos que son como potencias en cada uno de nosotros. Eh, y en esa medida habitamos y procesamos el mundo de maneras distintas. Y eso requiere como flexibilidad en las instituciones, en los profesionales de la salud, de permitirnos silencios, de permitirnos pausas, de permitirnos bombardearles con preguntas cuando nos detectan cáncer de mama y inventan una cantidad de tratamientos que no son fáciles de comprender. Eh, y yo creo que, por ejemplo, para temas de salud, siento yo que la Liga de Salud Trans le ha camellado un montón a esto. Qué bueno Y no eso. no por el hecho de que ellos se enfoquen en experiencias de vida trans, porque ya no solo se enfocan en experiencias de vida trans, también en personas no binarias. Ellos han trabajado protocolos, herramientas para que los profesionales de la salud puedan generar espacios seguros para personas con identidades de género diferentes a lo heterosexual y a lo heteronormado. O sea, atención a personas que no se identifican como hombres y mujeres. Y ellos han hecho un trabajo que, pues para mí es espectacular. En la página web, así, Liga de Salud Trans, encuentran pues distintas estrategias, procesos de acompañamiento. Si bien ellas están enfocadas en identidad de género, yo siento que lo que proponen allí abre la puerta también para cómo eh, prestar servicios a personas neurodivergentes. Y es con gestos sencillos, es que en serio no tienen que entender y saber todos los acrónimos de LGBTIQ más plus, sino simplemente tratar a las personas como seres humanos, ¿sí? Y un poco como a estos gestos de cordialidad que generan espacios seguros y validar la existencia de la otra persona, ¿sí? Yo sé que puede sonar un poco abstracto, pero es tan sencillo como eso. A veces las personas creen que los ajustes razonables son cambios monumentales cuando realmente son gestos pequeños que llevan a cambios grandes. Eh, sí, yo creo que un poco llevando como otra vez a mi malestar con mi cita de hoy, si esta doctora hubiese avisado desde un principio, Valeria, me voy a demorar porque en un procedimiento un paciente tuvo un tema complicado. Entonces me voy a demorar porque no puedo salir ya porque me dice eso y yo ya quedo tranquila. Es como, ok, no está siendo irrespetuoso con mi tiempo, pasó algún imprevisto que no puede controlar, yo puedo esperar la hora y cuarto que tuve que esperar. Sin lo que ella hizo, que fue salir a decirme, porque yo le manifesté que estaba con ansiedad y estaba desregulándome, y que saliera a decirme si está muy ansiosa y reprograme. Eso para mí es irrespetuoso. Yo creo que ni siquiera hay que ser una persona No, autista para no, para para recibir que, ese trato, sí, no. exacto. No, Eh, no, no. entonces ese gesto, ¿sí? Ese gesto de que me se avisado que tenía una complicación con su paciente de momento, a mí ya me da la tranquilidad de que me van a atender cuando logre terminar de atender bien a esta persona que tuvo un contratiempo y ya yo puedo esperar tranquilamente, pero no Tal hubo nada de cual. esta información. Entonces, si ves, no es una médica especial para mí, no es un espacio especial para mí, es simplemente como el respeto, ¿no? Sí, un espacio respetuoso, tal cual. Bien, te agradezco mucho que hayas salido de tu zona de confort, que hayas venido a participar en este espacio conmigo. Espero que te hayas podido sentir tranquila y que realmente hayas, pues, veamos juntos que cumplimos el propósito de ese activismo que estuvimos haciendo hoy. Nos vamos a seguir viendo porque la comunidad es así, es chiquita y nos vamos a seguir encontrando. De verdad, muchísimas gracias. Gracias también a quienes nos acompañaron en este espacio. Gracias a quienes fueron dejando sus comentarios también.
Y creo que hay un comentario acá hermoso para cerrar y es que un lugar seguro no dice, ah, pero no se te nota. Y creo que también, pensando en el tema que estábamos trabajando hoy, un lugar seguro no da por sentado que todas, todes y todas las personas son iguales. O sea, no. Pregunta Sí, y eso puede cambiar todo. Bueno, vale. Un beso grande, gracias, buen fin de semana y acá pueden dejar sus comentarios y preguntas si quieren. Gracias por muchas acompañarnos. gracias, Karen, por haberme invitado. Y solo una cosa como para cerrar, y es, Dale. no hay recetas fáciles, no hay recetas fáciles, y lo primero que hay que reconocer es como que fuimos criados en estos entornos, como que nos dijeron que hay solo unas únicas formas de ver el mundo y de ser, y salir de ahí no es automático, ¿sí? O sea, incluso para mí, siendo una persona disidente y diferente, no ha sido fácil transitar a salirme de esos esquemas. Pero yo creo que la primera puerta es reconocer que no existe una única forma correcta de ser, sentir y habitar. Y eso ya empieza a abrir esas otras puertas a que no somos un molde y somos seres humanos, que no somos homogéneos. Y yo creo que eso es una riqueza que hay que considerar. Y pues Tal gracias, cual. Karen, por haberme invitado y Ay, a ti, gracias desafiarme a por... salirme de mi zona de confort. Muchas gracias y más después de semejante día que tuviste. Bueno, vamos a quedar en contacto. Ahí van a dejar las preguntas, después cualquier cosa o los comentarios, ahí te iré comentando. Un beso grande. Un abrazo, Chao, chao. chao.